Esto es una crítica a la izquierda hegemónica desde un punto de vista poco habitual, el de las izquierdas no hegemónicas. Estamos acostumbrados a críticas poco constructivas, lanzadas desde una posición liberal, conservadora, tradicionalista o tercerposicionista. Críticas todas ellas que pretenden descalificar a las izquierdas en general, usando la vieja trampa de tomar la parte por el todo. No obstante, también es de justicia reconocer que no les sería tan fácil vender esa impugnación de la parte como impugnación del todo si no fuese porque aquella izquierda hegemónica ha logrado eclipsar casi por completo al resto de izquierdas, de lo cual puede culparse no solo a los medios, sino también a la escasa autocrítica de muchos autodenominados izquierdistas. Porque resulta que lo que aquí hemos denominado izquierda hegemónica participa enormemente del pensamiento dominante general hasta el punto de casi confundirse con él. Cierto es que a nivel político-económico el pensamiento dominante no es tan izquierdista o socialista, pero a nivel cultural y moral se identifica cada vez más con los postulados del multiculturalismo, el antioccidentalismo y el feminismo radical de raigambre marxista. Hablamos por tanto de un pensamiento que no es solo hegemónico dentro de las izquierdas, sino que además conforma en gran medida el discurso dominante, el pensamiento único. Y seguramente este dominio, esta hegemonía, es la que explica el tan escaso nivel de autocrítica, la pretendida superioridad moral e intelectual de la que constantemente hacen gala sus voceros. Porque cuando tu manera de ver el mundo, tu discurso cosecha tantos aplausos y tan pocos abucheos, la tendencia natural es relajarse, confiarse y esforzarse cada vez menos por enriquecerlo, por purgarlo de errores. Esa es la razón también de que las derechas, así como las izquierdas no hegemónicas, hayan pulido y mejorado su discurso en la misma medida en que han sido apartadas del debate público. Así podemos ver cómo cada vez que los pequeños medios, porque los grandes rara vez lo veremos, colocan a un representante del discurso hegemónico frente a un representante de alguno de los pensamientos disidentes, el primero solo sabe repetir consignas huecas, mientras el segundo es capaz de profundizar en los temas y de desarrollar argumentos de gran calado. Ocurre lo mismo que si colocamos a un boxeador que no ha salido del gimnasio frente a otro que se ha curtido en el ring. Pero el problema no es solo que el discurso dominante se haya empobrecido tanto que haya quedado reducido a una serie de consignas y dogmas incuestionables, sino que además esté abrazando cada vez más claramente posiciones fundamentalistas y autoritarias, por no decir totalitarias. Y esto ya es más grave, pues si bien la escasa profundidad intelectual podría suscitar principalmente mofas, el fanatismo y la imposición lo que suscitan ya es animadversión y rencor, lo cual además es perfectamente entendible, porque ¿qué podría pensarse de una sociedad que no se revela ante el fundamentalismo y el totalitarismo, sea de un signo o de otro? Y aquí es donde radica mi crítica constructiva, mi llamada a que la izquierda hegemónica recupere la mesura y la racionalidad que en algún momento tuvo. Porque las consecuencias de no hacerlo, lo digo ya claramente, van a ser un retroceso progresivo de las tendencias socialistas, feministas, universalistas en general, y un ascenso simultáneo de las tendencias reaccionarias, antisocialistas, antifeministas e incluso supremacistas. Por supuesto habrá gente que sabrá frenarse antes de acabar en el otro extremo, pero muchos habrán acumulado tal nivel de hartazgo e indignación que, llevados más por las vísceras que por el intelecto, asumirán posturas tan beligerantes e intransigentes como las hegemónicas, solo que de signo contrario. Así lo avisaba con gran acierto un tío blanco hetero en este vídeo. Las mujeres en guerra contra el patriarcado. Ya no tenemos miedo, tenemos rabia. Iranchu Varela, katana al hombro y cóctel molotov en mano, hablando de que es una guerra. En uno de sus tweets, un aliado abducido le escribe: no soy nadie para deciros nada, pero si decidís llevar a cabo una revolución violenta, creo sinceramente que es el único camino, yo os apoyo. Y va Iranchu Varela y le da fab. Por supuesto. Pero ¿cómo se puede estar tan desquiciado? ¿En serio quieres una guerra violenta? O sea, ¿quieres una guerra total entre sexos? ¿Quién coño te crees que te va a responder? ¿Te crees que la gente se va a dejar matar como harían los aliados? Lo que vas a hacer es crear una polarización tremenda y alienar a jóvenes que se van a ver obligados a posicionarse en uno de los dos extremos del espectro político. No es que la extrema derecha se vaya a revolver, es que estáis empujando indirectamente a todos los que señaláis y a los que se ven afectados por vuestras políticas discriminatorias a la extrema derecha. La polarización total, una puta guerra de sexos, y leyendo a esta o leyendo a Barbija Puta, entiendo que estas abducidas es lo que quieren.
quieren. En lo que a mí respecta, se podrían meter con el autor del artículo en una habitación sin ventanas y matarse a gusto entre ellos. Pero por favor, que nos dejen al resto en paz, porque a la extrema derecha la tenemos controlada, sabemos dónde orbita y en qué espacio se mueve y cuáles son sus códigos. Probablemente los segmentos que os he leído del artículo de Marras os han revuelto las tripas. No le pasamos ni una, pero a estas las escucha gente con cierta complicidad y se les dan todos los megáfonos del mundo, mientras se aplaude su mensaje. Desde Podemos, desde La Sexta, desde El Diario, desde Público, desde el PSOE... Joder, es que ya es algo peligroso. Y su mensaje es tan reprobable como el del lunático del artículo. Y la gente no es gilipollas, la gente se da cuenta de estas cosas y de la agenda política que hay detrás de esto. Es que no cuela, es que se os ve el plumero. También Ernesto Castro decía en un debate con Leire Kial que en ocasiones las feministas radicales te arrinconan de tal manera en tu identidad de género, negándote el derecho a opinar por el mero hecho de ser hombre, que te tienta al reafirmarte en esa identidad. Lo chocante, sin embargo, es que, aunque Castro reconocía cuál sería la causa detonante de esa posible reacción antifeminista o directamente machista, decía estar más preocupado por esta tendencia todavía incipiente, la cual todavía no es una realidad a gran escala, que por aquella otra que sí es una realidad, además omnipresente en la política y los medios, y que constituiría la razón de ser de la anterior. Pero tampoco quiero cebarme con Ernesto Castro, pues lo cierto es que si todos los autodenominados izquierdistas fuesen tan honestos y rigurosos como él, ya habríamos dado un enorme paso de cara a favorecer el pensamiento crítico en nuestra sociedad. No puedo decir lo mismo, sin embargo, de Juan Carlos Monedero, de Iranchu Varela, de Pablo Iglesias, Barbija Puta, Pedro Sánchez o Carmen Calvo. No puedo decir lo mismo de la gran mayoría de políticos, periodistas e intelectuales públicos. Su manera de entender y defender el progresismo, el universalismo o el feminismo es la mejor fábrica imaginable de antiprogresistas, antiuniversalistas y antifeministas. Si se parasen a pensar en el flaco favor que le están haciendo las causas que defienden al presentarlas de una manera tan simplista, tan maniquea y tan intransigente, quizá empezarían a plantearse modificar su discurso. Si advirtiesen que los efectos a largo o medio plazo de su militancia son los contrarios a los que esperan, imagino que entonces caería en la cuenta del gigantesco error que están cometiendo. Puedo hablar por mí mismo y por muchas otras personas a las que he observado cuando digo que gran parte de quienes serían susceptibles de sintonizar con ideas progresistas, feministas y universalistas, en ocasiones acaban tan quemados de esta versión oficial de las mismas que ya no quieren oír ni leer nunca más esas 3 palabras acabadas en ismo, y que en cuanto lo hacen prácticamente se llevan la mano a la pistola, como diría Goebbels en referencia a los intelectuales. Cuando se estrecha cada vez más el abanico de opiniones aceptables, cuando se simplifican cada vez más los debates, cuando te dicen que toda crítica a cierto feminismo te hace machista o que toda crítica a cierto modelo de inmigración te hace racista, se torna muy difícil mantener la cabeza fría y no indignarte y rebelarte en forma pasional, con los muchos peligros que eso conlleva, como generar más odio y más división social, alimentar todavía más la polarización que hoy sufrimos, fenómeno del que alerté otras veces en este canal y el cual describe perfectamente Juan Soto Ibars en este programa de La Sexta. O sea, la polarización va a ser la base sobre la que se van a ir montando los demás elementos de la fórmula, ¿no? Lo hemos hecho así como con una especie de Breaking Bad, con los elementos químicos, y está bien escogido porque la polarización es, digamos, la base atómica sobre la que van a ir poniéndose los demás. Una sociedad polarizada es una sociedad donde las verdades van a estar partidas por la mitad. La verdad que va a aceptar una mitad de un polo de la sociedad va a ser la contraria a la que acepte el otro polo. O sea que sobre esto va a ir creciendo todo lo demás. Juan, supongo que a la hora de hablar de polarización, que hayamos, o que hayas tú, mejor dicho, elegido estos 2 políticos no es algo casual. Rafael Hernando, Gabriel Rufián, ¿son representativos de la polarización que vive ahora mismo Cataluña? Son representativos ellos, ¿sí? Y es representativa la aceptación que ellos tienen de la polarización que hay en Cataluña. Que un personaje como Rafael Hernando y otro personaje como Rufián, que son 2 tipos exagerados, tendentes a soltar la soflama, incapaces de hilar 4 datos, ¿no? Mucho más de... que siempre están apelando a la emoción con sus palabras, que unas personas como estas, digamos, tengan la defensa de su camarilla, es un síntoma clarísimo de que hay una polarización importantísima. O sea, que un personaje como Hernando, como Rufián, no sean criticados en masa por los de su bando, digamos, como, oye, no os paséis, sois unos exagerados, es un síntoma muy claro de lo que está pasando detrás en la sociedad. El discurso dominante es, como ya dijimos, simplista, maniqueo, intolerante y por si fuera poco contradictorio.
Los dobles raseros son el pan nuestro de cada día, ya sea respecto a la religión, siempre a favor del Islam y en contra del cristianismo, respecto al sexismo, siempre a favor de la mujer y en contra del varón, o respecto a la memoria histórica y la dignidad de las víctimas. Pues al parecer el terrorismo de ETA hay que olvidarlo cuanto antes y el franquismo no hay que olvidarlo jamás. Y sí, ya sé que no es lo mismo un régimen instituido que un grupo terrorista, pero también sé que la actividad de ambos dura aproximadamente el mismo tiempo y que la de los etarras es mucho más cercana en el tiempo. Eso por no hablar de la diferencia que existe, nos pongamos como nos pongamos, entre las condenas a muerte dictadas por un juez, por muy criminal que nos parezca la ley en que se basa, y los asesinatos de una banda terrorista. Pero más allá de estos y otros muchos asuntos que podríamos tratar, principalmente son todos los temas que concentran las mayores dosis de dogmatismo, fundamentalismo e irracionalismo. Como ya habrán adivinado muchos, me refiero a la mujer y al Islam, al sexismo y al multiculturalismo. Parece que no nos queda más opción que aceptar una forma concreta de entender el feminismo y una forma concreta de entender la inmigración e integración. Porque de optar por otras distintas, inmediatamente somos machistas o xenófobos. Tenemos que aguantar que se demonice al varón y se victimice a la mujer, por cierto de una manera que recuerda sospechosamente al viejo paternalismo. Porque por más nocivo que sea para los hombres y para las mujeres este supuesto feminismo, debemos suscribirlo o somos arrojados a la hoguera, por ahora solo metafóricamente. Tenemos que aguantar que ataquen constantemente el supuesto machismo y racismo de las sociedades occidentales y pasen de largo sobre el de otras culturas, el cual es bastante más claro y bastante más grave. Tenemos que aguantar que se silencien por norma los conflictos, cada vez más preocupantes, que provocan los valores y costumbres de esas otras culturas en un contexto occidental. Tenemos que aguantar que se nos llame racistas o insolidarios por decir que la inmigración tiene un límite, que es irresponsable prometer grandes prestaciones a todo el mundo porque obviamente el dinero no crece en los árboles. Y lo que es peor, que se nos acuse de tal cosa por señalar el sufrimiento que causa el efecto llamada combinado con las mafias migratorias y sus ocasionales aliados en las ONGs. Pues lo que estamos haciendo es venderle a los potenciales inmigrantes del tercer mundo un sueño imposible y animándoles a que lo arriesguen todo en pos de él. No me extenderé más porque creo que la idea que quería transmitir ha quedado sobradamente clara. Sin más les dejo con otro fragmento muy elocuente del canal de Un tío blanco hetero. Por lo tanto, si un hombre está encima de una mujer, ¿cómo un hombre puede recibir violencia de alguien que está aquí, que se intenta colocar aquí? Puede ser su jefa, una madre hacia su hijo, niño, hombre, varón, ¿ya? Entonces, cuando una mujer responde a la violencia que sufre del de aquí arriba, al responder e intenta colocarse aquí, como no llega, todos estos que ejercen la violencia, cuando ven que una tía se les revela, resulta que son hombres maltratados. ¡Oh! Me duele el alma. ¡Ay! No tienes valor, Pamela Palenciano, de hablar con el hombre este al que su mujer le acaba de echar sosa cáustica en la cara mientras dormía y decirle que la violencia de su mujer hacia él no era tal y que bueno, que él no puede ser considerado o acogerse a las ayudas sociales de una persona maltratada porque estructuralmente, según tu línea ideológica, su relación en calidad de hombre con una mujer era en sí una forma de desigualdad, por lo tanto una forma de violencia, y que la reacción de su mujer no era más que una expresión reactiva ante esta opresión estructural. Por eso que los hombres maltratados por sus mujeres, que sufren denuncias, que nadie les cuenta, que es una cifra que no interesa al gobierno, porque la doctrina de género, las políticas de igualdad están en su contra y no saben dónde acudir, bueno, pues a ver si podéis ver un poco más de información. Joder, es que estos hombres maltratados es que se quejan por todo, ha sido por la cara, ya es que ya será menos, anda, levántate, joder, es que estos tíos tienen unas cosas. Te estás mofando de tíos como este, es lo que estás haciendo, te estás mofando. Noticias como esta: detenidos 10 argelinos en España por agredir sexualmente a chicas menores. El 22 de marzo de este año, o sea, ríete tú del caso de La Manada. 10 varones argelinos fueron detenidos en España por agredir sexualmente a 3 chicas que se habían fugado de un centro de menores y a las que habían atraído con dinero, drogas y alcohol, indicó la policía en un comunicado. Pero claro, estos 10 argelinos evidentemente no entran en el prototipo heteropatriarcal que tiene esta gente
y se la suda el caso. Pero literalmente, no solo no proyecta, sino que se aleja de él, ya que señala a otra raza y a otra cultura. Entonces nada, ninguna reacción por parte de las feministas, ningún hashtag, ninguna tertulia en La Sexta. Y la gente se está empezando a dar cuenta de estas cosas. No se me ocurre una manera más efectiva de darle argumentos y cultivar una extrema derecha étnica nacionalista por mantener una clara y más que obvia agenda política centrada en el buenismo radical. No digáis nada, no sea que os llamen islamófobos. Y esto evidencia ante todo que os importan 3 cojones las víctimas. Me recuerda a eso que se decía de la gente que militaba en partidos comunistas, de que no les importaban los pobres, sino que odiaban a los ricos. Y esa es la sensación que da aquí, que os importa poco la víctima en cuestión y os importa poco la justicia. Lo que os importa es señalar el prototipo de masculinidad que odiáis reflejado en la figura de estos 5 elementos de la manada. No se puede ser tan hipócrita mientras te autoproclamas como el azote de los agresores sexuales, pero luego eliges los casos en los que te vas a indignar, no por su gravedad, sino de acuerdo a lo que mejor case, no con tu perfil de antagonista dentro de tu ideología identitaria radical. Yo ya tengo elegidos a mis enemigos, están bien claros: 5 chavales sevillanos de perfil facha, 1 guardia civil y otro militar. Repóker de opresores. Parece que los hubiesen seleccionado cuidadosamente para mitigar el sueño húmedo patriarcal de Barbija Puta. En los medios de comunicación han mitificado aún más su papel de villanos por decreto y se ponen a leer WhatsApps y hablar de otros casos para situar un contexto que no es más que una narrativa amarillista que nos quiere vender una imagen muy determinada y específica de los presuntos agresores.